muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Sean bienvenidos a Ya Me Choreaste. Con ustedes, pues meramente los de siempre, tanto Salvador como Diego. Sin embargo, hoy tenemos un invitado especial, el cual pues meramente va a ser el padrino con el que empezamos los podcasts. Su nombre es Sergio. Por favor, Sergio, preséntate ante el público. ¿Cómo has estado y qué tal te sientes ser el invitado de honor el día de hoy? ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sí, mi nombre es Sergio Picasso. Es un verdadero honor estar aquí con mis compañeros haciendo este podcast. Esperemos que podamos sacar algo bastante bueno de toda esta plática. Y bueno, se van a tener aquí algunos temas. Se va a hablar del trabajo, se va a hablar del Día de la Filosofía. Entonces esperamos aportar algo a todos estos temas y gracias por la invitación. Al contrario, Sergio, por ser parte de este proyecto del cual estamos haciendo. Pero vaya, dijiste los temas que nosotros teníamos que decir, pero porque tú eras el invitado, amigo. Pero no importa, la cuestión aquí es el dialogar. Preséntate, Salvador, ¿cómo has estado? Bien, gracias. De hecho, pensé que ya te ibas a seguir porque tienes esa costumbre. Pero no, bien, te iba a hacer la misma pregunta de cómo andas tú, pero se nota que andas chido, que no andas como la semana pasada, que venías un poquito estresadón, y de hecho te enfermaste en la semana anterior, por eso grabamos a distancia, si se pudieron dar cuenta. Entonces, pues nada, aquí andamos y con este personaje tan emblemático que ya queríamos invitar, ¿no? Y qué bueno, porque la neta tiene unas cosillas interesantes que platicarnos sobre este tema que vamos a abordar hoy. Así es. Entonces, uno de los temas con los cuales a mí me gustaría empezar es meramente con el día de ayer. ¿Qué pasó el día de ayer o qué se celebró el día de ayer? Ayer se celebró el Día de la Filosofía. Y para eso me gustaría hacerles una pregunta a mis amigos que pues ya en un futuro van a ser futuros colegas y futuros licenciados en filosofía. Me gustaría saber pues qué sienten o qué les llamó la atención de la filosofía, o para ellos qué es la filosofía, y que me cuenten su experiencia de ella. Si gustas, estimado invitado, contarnos esta parte de por qué te llamó la atención la filosofía o por qué te acercaste a la filosofía y para ti, ¿qué es la filosofía? Ok, el primer acercamiento que yo tuve en la filosofía fue en otra carrera. Yo de hecho ya había estudiado administración, pero ahí se ve la filosofía desde un punto de vista económico. Vimos a Locke, vimos a Russell, vimos a Kant, pero a través de sistemas políticos quizá. La verdad, en ese momento yo no comprendía muy bien la filosofía. De hecho, me costó mucho trabajo esa materia y recuerdo que inclusive la reprobé. Entonces, la tuve que repetir en extraordinario y ya fue cuando más o menos le empecé a agarrar la onda, ¿no? De esa manera me fui acercando un tanto a la filosofía sin comprender del todo bien qué era. Entonces, esa es una forma de acercamiento que yo tuve. Ahora, de qué estoy sacando de la carrera, pues entonces ya es otro punto muy aparte. ¿Por qué me acerqué a la filosofía? Porque justamente en la administración yo no encontré lo que yo buscaba, ¿no? Sobre todo cuando ya lo haces en la práctica, te das cuenta que tiene muchas implicaciones que van en contra de principios, ¿no? En contra de la gente, y el trabajo puede llegar a ser muy explotador, ¿no? Por eso dije, no, vamos a dejar la administración, me voy a dedicar a algo más chido, y empecé a estudiar administración en un segundo tiempo. Empecé a estudiar filosofía, en un segundo tiempo. Y ahora la pregunta, para ti, ¿qué es la filosofía? En un sentido no meramente así muy estructurado, sino que más bien a lo simple. Vamos como mencióname al menos 3 palabras o 3 significados que podrías definir filosofía, ya que pues meramente ya has tenido un gran lapso de estarla estudiando. Y ahora, ¿qué significa para ti la filosofía? La filosofía
Es el estudio del pensamiento, de las ideas. Ay, me estás dando una definición muy estructurada. Pues es que... Para ti, que salga de tu raíz como individuo. Es difícil hacer una estructura así, definir la filosofía es muy complejo. Yo he tenido problemas, de hecho, para poderla definir como tal, porque va a depender mucho de la perspectiva que tú tengas de ella. Ahora bien, sí, ya estoy diciendo, entonces hay una perspectiva, ¿no?, personal. Pues yo creo que sí, es el estudio del pensamiento como tal. En él se implica también lo que es la trascendencia, si hay principios de verdad, de justicia, de belleza. Yo creo que va por ahí, ¿no? O sea, definir la filosofía tendrías que comprenderla desde adentro y pasar todo el viaje de la filosofía para poderla comprender. Ok, sí, me pareció una respuesta chida. Y ahora vamos con Salvador. ¿Qué te parece, Salvador, si me respondes estas preguntas que le hice a Sergio acerca de, pues, qué te acercó a la filosofía, qué te llamó la atención de ella para que dijeras, esto quiero estudiar, a esto me quiero dedicar, o para esto quiero profundizar? Y meramente la pregunta, que quizás suena complicada, que de igual manera, si a mí me la preguntasen alguien que no conoce acerca de filosofía, ¿qué es filosofía?, lo más seguro es que le responda lo más normal y lo más sencillo que aparecería en internet, que es amor a la sabiduría, y hasta ahí. Por lo mismo, de lo complicado que ya se nos hace el responder esta pregunta. Por ahí hubiéramos empezado. Mira, yo de hecho, yo también en la preparatoria estudié administración también de recursos humanos, y como que a partir de tercer semestre como que me empezó a traer este tipo de temas de la ética, de la moral, pues sí, de todo lo que tenía que ver con la filosofía, ahora que ya lo hemos podido ahondar un poco más en la carrera. Pero es hasta que una maestra, que de hecho fue la que me dio ética en tercer semestre, me invitó a un concurso en el que iban a hablar de estos temas, de ética, de moral y de filosofía. Entonces ahí es donde yo conozco como a los autores, ciertos temas que en la carrera también pude ver. Y creo que es en quinto y sexto semestre cuando ya empiezo a tener un acercamiento un poquito más, más propio, pues, de querer estudiar filosofía como tal. Empecé a estudiar algunos autores así como muy, pues no tan detallado, pero sí veía sus biografías o su pensamiento, pero hasta ahí, ¿no? Casi no andaba en cuestionarlos, ¿no? Y pues como que yo veía que mis otros compañeros estaban yéndose por carreras que pues realmente pues era por el dinero, por la paga, ¿no? O sea, por ejemplo, querían estudiar leyes, medicina, ingenierías, que yo no critico esa decisión, al contrario, yo elogiaba que algunos de ellos, que siendo tan flojos, quisieran adentrarse a carreras muy complejas, pero hay algunos que sí le echaron ganas hasta el último momento en que estudiamos en la prepa, para poder subir su promedio y todo eso, ¿no? Pero a lo que voy es que como que no se cuestionaban este tipo de cosas que yo ya estaba viendo desde la filosofía, o más bien que ya con las que ya me estaba adentrando, pues. Y si te tuviera que decir qué es la filosofía, pues también, de hecho yo ni siquiera te daría una definición, yo te diría, pues búscala en internet y hazte una perspectiva tú, ¿no? Pero creo que es estar pensando sobre muchas cosas, ¿sí? Cosas que cotidianamente parecen ya resueltas, ¿sí? Es como lo que decías, es el estudio del pensamiento, del conocimiento como tal. Pero yo siento que los filósofos o la filosofía se encarga de cuestionar, ¿sí? De decirte no, o sea, no es el punto ya final de esto, sino que hay más cosas que se pueden cuestionar. Entonces yo me iría como por esa palabra, por el cuestionamiento, el pensamiento y la reflexión, que son tres cosas muy, como que han quedado muy, muy puntuales en la carrera, ¿no? Y yo creo que te daría esa definición. Y pues sería eso. Yo creo que aquí los dos concuerdan con algo respecto al tema que sigue. O sea, sé que
a ustedes les llamó la filosofía por algún motivo, el cual ahorita ya lo explicaron. Sin embargo, ustedes tuvieron otra perspectiva acerca de las cosas, ¿cómo se llama? Las materias que estudiaron. Tanto tú, Chava, que la estudiaste en la prepa, o tanto tú, Sergio, que hiciste una carrera en ese tema en específico, que es pues meramente la administración. En ese sentido, yo creo que vieron como la otra perspectiva hacia lo que va reflejado pues el mundo, este mundo globalizado en el que nada más se están enfocando acerca de cómo consumir y cómo producir aspectos de los cuales quizás a veces no necesitamos. Ok, entonces pues ese es meramente casi ya un problema de filosofía. Algo que mencionaste o algo que a mí me llamó mucho la atención, Sergio, es que tú te diste cuenta en un momento de que eso no te gustaba, de que la administración no te gustaba porque se sentía muy agobiado en los lugares en los que estabas. Platícame acerca de eso. ¿Qué es lo que pasó o qué procesos pasaste para decir, sabes qué, esta vaina no me gusta? ¿Sabes qué? La administración por tales trabajos que tuve no me gustó. Bueno, de hecho, desde la misma carrera, ¿no? Empiezas a ver las implicaciones que tiene para con la banda, ¿no? O sea, me refiero, tú como administrador tienes que buscar metas, siempre estás con base en objetivos, siempre impulsando las carreras de las demás personas, entras al multicitado coaching, te vuelves un coaching. Y está gacho estar lavando mentes, la verdad, dentro de la misma carrera de administración. Parece ser que esa perspectiva tiene mucha gente, ¿no? El hecho de meterme a una carrera que me pueda dar el dinero que yo necesito, aún a costas de un mal desarrollo, ¿no? Yo sé que hay mucha gente que estudia dentro de las carreras administrativas, la economía, la mercadotecnia, la publicidad, y que en sí, pues la verdad no tienen nada de malo, ¿no? Ganarse la vida de alguna forma está bien, pero yo me di cuenta que no era mi chamba cuando yo empecé a ejercerlo. Entré a varias empresas, empecé a trabajar en ópticas allá en México, cerca del Zócalo, y empecé como subgerente. Empiezan los problemas, los temas de metas específicos, de cuánto sacaste, de los problemas de los empleados, pero me di al traste cuando llego yo aquí a Aguascalientes y consigo trabajo en una empresa de autoservicio, para no decir nombres. Y entonces entro como gerente. Primero llevo un año de capacitación, me capacitan en todas las áreas de la empresa. Entro a cajas, entro a banco, entro a muebles, entro a distribución, entro a publicidad, a todos, para que sepas de qué va. En ese sentido puedo decir que me empapé de todo lo que era la empresa, ¿no? Y al año nos hacen como una especie de graduación y ya entras directamente a trabajar en lo que viene siendo tu empleo, ¿no? Porque al final de cuentas sigues siendo un empleado, ¿no? Eres de más categoría, pero eres un empleado. Entonces empiezas a ver que para lograr tus metas tienes que explotar a otros, ¿no? Se baja, ahora sí que la orden se baja desde arriba y tú empiezas a convertirte en un explotador, ¿no? O sea, eres explotado y al mismo tiempo te conviertes en un explotador. Desde el momento en que tú empiezas a capacitar gente, a lavarle el coco de vamos a chambear, vamos a sacar adelante las metas, vamos a lograr esto, la gente hay quien se convence bastante bien, hay quien dice, chale, está de flojera esto, ¿no? Y llega un momento en que te empieza a caer tanta exigencia porque llegas a tus metas, muy bien, ya llegaste, pero ahí te va la siguiente, ¿no? Y ahí te va la siguiente, y ahí te va la siguiente, y te vuelves un roedor en una jaula en el cual estás tratando de alcanzar la zanahoria en todo momento. O sea, no acabas. Y lo peor de todo, pues es que nunca eres dueño de ello, ¿no? De lo que estás realizando. De lo que estás realizando, ¿no? Entonces pasa un año, pasan 2 años y te empiezas a preguntar, chale, ¿no? O sea, ya llevo aquí un buen rato y ¿qué he conseguido, no? O sea, pues sí gano dinero, pero ¿qué he conseguido? O sea, empiezas a hacerte preguntas, digamos, más trascendentales, como de si esto lo voy a seguir haciendo toda mi vida
empecemos a pensar si llevo 3, 5, 10, 15, 20 años. Y yo creo que va más hacia lo trascendental, el cuestionarte el ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo en el sentido de, ok, hago un chingo de papeleo, estructuro tantas personas, pero en un futuro esas personas ya no van a estar quizás aquí, o quizás no les importa todo lo que estoy haciendo, y todo el papeleo que estoy haciendo pues en sí se va a cortar? O sea, se va a tirar a la basura. ¿Por qué? Porque se va a guardar en unas carpetas, y esas carpetas cada cierto tiempo se van a estar limpiando, y al estarle limpiando es como si estuvieran echando a la basura todo mi trabajo que he estado elaborando por 1 o 2 más años. En ese sentido, yo también entro como en estas angustias existenciales en qué es lo que estoy haciendo meramente con la vida. ¿Por qué? Porque no estoy dejando nada como tal, algo de lo cual digas, esto yo lo dejé, algo observable. Ok, sí, se gana en un sentido dinero, puedes hacer lo que quieras con tu dinero, en el sentido que sea algo moral, obviamente, pero la cuestión aquí, o la cuestión existencial, como la plantea Sergio, es ¿qué estoy haciendo con mi vida? Es aquí donde entramos el tema pasado de que, ok, a las personas que quizás no tuvieron o tienen una oportunidad de trabajo como la de Sergio, pues Sergio sí se dio cuenta en un sentido de ¿qué voy a hacer aquí? Me voy a quedar aquí por un gran tiempo, y hay otras personas que quizás no se cuestionan eso, y es ahí donde ni se preocupan, pero cuando les sucede tanto el despido o como ya la jubilación, y les va a llegar esa pregunta, pero pues esa pregunta ya quizás va a ser un poco tarde al decir que, pues, ahora, ¿qué es lo que me voy a plantear? Pues ahora lo que te tienes que plantear es resolver un punto, tu vida, en lo más posible que se pueda, pero ya es algo de lo cual es muy repentino, tarde, o no sé. Pero es que yo creo que a mí lo que me sucedió es, una vez que me planteé esta pregunta de si voy a continuar aquí, seguido de ello me pasó lo mismo que le pasa a todos los empleados, ¿no? Terminas en una empresa por alguna u otra situación, y saliendo de ahí dije, no, la verdad yo no pretendo volver a regresar a lo mismo, ¿no? A ese sentido de explotar y ser explotado. Y también pensando en esa cosa de qué voy a hacer con mi vida, es, chale, nada más tengo una vida, ¿no? Y debo de hacer lo que quiero y lo que me gusta hacer, ¿no? Entonces empecé a plantearme el hecho de regresar a la escuela. Yo pues ya tengo mis años, no es tan fácil decir, híjole, voy a volver a entrar y a ver qué pasa, ¿no? Pero dije, no, o sea, ¿por qué no? Si la neta nada más tengo esta vida, no la voy a hacer en ninguna otra, porque no lo sabemos si la hay. Entonces vamos a entrarle y plantearnos el problema de buscar qué era lo que quería. Vi el programa de filosofía y dije, esto sí está chido, y aunque parece que no tiene un lugar de llegada, la verdad el viaje es el que vale la pena, ¿no? Exactamente, es aquí donde, como dices, quizás la filosofía no tiene un lugar de llegada, pero por lo mismo de que no es una carrera de la cual te va a poner algo ya establecido, en el sentido de que hay carreras de las que sales y encuentras un trabajo en una empresa, pero volvemos a lo mismo, a carreras de las cuales carecen de sentido, pero un sentido no meramente social, sino un sentido existencial de qué estoy haciendo con la vida. Y está bien, no voy a criticar de que estudies otra carrera, no, al contrario, es beneficioso para una sociedad que haya múltiples personas en ciertos ámbitos educativos, está chido. Pero aquí la cuestión es como lo que dice Sergio, el explotar y el ser explotado. Es aquí donde se forma una pirámide de la ética totalitarista, en la cual nada más buscas tu propia satisfacción, buscas que yo tenga un poder ante los demás, y los demás pues obviamente van a tener un poder ante los demás, y así sucesivamente, pero obviamente se va a arreglar o se van a acomodar a mis reglas. Si yo veo que, por ejemplo, si yo veo a Sergio si hace un trabajo mal, pues obviamente yo lo voy a regañar.
y es ahí donde yo estoy imponiendo un poder. Pero aquí la cuestión es como Sergio, la neta a mí no me gusta tanto explotar como ser explotado, y es ahí donde ya nos desprendemos y buscamos otro lado. Pero platícanos, Salvador, estás muy serio. Hay algo interesante que Sergio menciona, y es lo de que se planteó, o sea, aparte de que ya previo a regresar o querer estudiar nuevamente, pues se cuestionó, ¿no?, el hecho de qué estoy haciendo con mi vida, ¿no? O sea, si me está llenando lo que estoy haciendo, donde estoy trabajando, donde estoy laborando, lo que estoy haciendo con mi trabajo, y eso a qué me va a llevar a dentro de unos años, ¿sí? Y yo creo que es algo interesante porque lo comentábamos la vez pasada, no mucha gente se da ese, pues no se cuestiona el hecho de qué está haciendo de su vida cuando ya está muy influenciado por el trabajo. Sí, porque lo comentábamos, mucha gente cree que su vida es trabajar solamente, o sea, el trabajo es su vida como tal, y en cambio con Sergio aquí como un ejemplo de ese cuestionamiento, pues parece que no toda la vida tiene que ser trabajar y trabajar, ¿no? E incluso, y lo decíamos, cuando se jubila la gente muchas veces por esta influencia del trabajo quiere estar haciendo algo más, quiere estar trabajando porque de alguna forma no haya cómo sentirse útil ante la sociedad, y por lo mismo no se ve como una persona, un ente productivo, ¿sí? Entonces dicen, pues es que si no estoy haciendo algo, no estoy siendo útil, no estoy siendo productivo, y terminan haciendo cosas como que son como prácticas que inconscientemente podrían ser parte de esta noción de querer seguir trabajando, como pues meterse a carpintería, hacer albañiles, querer hacer algo más, ¿no? Pero hay gente que de hecho lo utiliza o lo hace como un hobby, ¿sí? Que dice, me gustaría haber aprendido esto y no lo hice, y creo que en ese aspecto Sergio está ahí, porque esta carrera, y por lo que hemos platicado durante todo este lapso, él realmente disfruta estudiar esta carrera, y yo creo que eso es algo que le hemos aprendido, que lo ve como un hobby, como algo aparte del trabajo, ¿sí? O sea, como algo más que se puede aprender, ¿sí? Y de lo cual se pueden explotar muchas cosas, porque siendo un trabajador de una empresa, pues ¿qué te queda? Solamente regirte bajo ciertas reglas, ciertas nociones, y imponer esas mismas reglas, pero es como lo decía él, eres el pastor de tus propias ovejas, pero tú eres la oveja de otro pastor, ¿no? Entonces, pues es eso. Pero él lo hace ver de una forma que dice, bueno, yo me cuestioné y dije, quiero estudiar esto porque me atrae, porque de alguna forma no me satisfacía lo que estaba haciendo con mi vida. Y yo creo que es algo importante de recalcar, que no mucha gente, tanto por lo económico, por lo que se quiera ver, no mucha gente tiene la oportunidad de estudiar una segunda carrera, no mucha gente tiene la oportunidad de encontrar algo más con que satisfacerse en cuanto a su vida. ¿Por qué? Otra vez, porque mucha gente cree que su vida está destinada a trabajar solamente. Y de hecho hay muchas personas que incluso estudiando una carrera se preguntan qué van a hacer después de la carrera, ¿sí? Como que quieren ponerse un colchón ya, ¿no? O sea, quieren ya trabajar, quieren tener el trabajo ya saliendo. Y yo digo, no está mal, ¿sí? O sea, que te abras puertas, que te abras caminos, que te des a conocer. Pero yo creo que es por esta influencia otra vez del trabajo, de decir, pues... Y de hecho lo decíamos también, que cuando estudiamos nos preguntan, ¿y de qué vas a trabajar con esa carrera? ¿Y qué vas a terminar haciendo con esa carrera? ¿O qué cómo vas a ejercer esa carrera? Y yo creo que eso es algo que también nos habla mucho de cómo estamos enfocados solamente en ello, ¿no? O sea, como que el trabajo es sinónimo de esa imagen o de esa etiqueta de que realmente puede ser útil ante los demás, ¿no? No sé qué opinas, Sergio. Pues es que como tal el trabajo no es malo, o sea, de hecho es necesario, necesitamos trabajar, pues obviamente como decía Diego, pues para comer de entrada, para tener nuestro vestido, para la habitación, para lo que sea, ¿no? Pero el planteamiento ahora fue, al menos en mi caso, es cómo voy a trabajar, ¿no? Saliendo yo de esta empresa, pues con lo que me dieron de finiquito,
puse un negocio y después con el tiempo lo logré avanzar y ahora me toca a mí emplear, pero ya en otra condición, ¿no? O sea, ya no es eso, ya no es la explotación, ya es un trabajo en el cual, por ejemplo, yo a las personas que trabajan conmigo, siempre que entran, se les dice cuántos días quieres trabajar, en qué horario quieres trabajar. O sea, y es una comodidad, jamás se les cobra ni un peso por algo que hagan mal, simplemente nos basamos en el hecho de la responsabilidad. Ah, chingada, pues yo quiero trabajar con él. Sí, no, es que mira, parece ser que el hecho de que estés dentro de una empresa tiene una exigencia esclavista, de verdad, Sí. y que todo lo que hagas mal, todo va a ser cobrado. Pero ¿qué pasaría si yo a ti te digo, hey, échame la mano y lo que está aquí, solamente tienes que ser responsable de ello? Nada más ser responsable de ello. Si te equivocas no hay ningún problema. Por mi parte no vas a tener ningún problema. Se vale equivocar. Y yo siempre les he dicho, el día que yo no lo haga, el día que yo no me equivoque, ese día te voy a reclamar. Y ahí hay merma y ahí hay todo tipo de ese tipo de implicaciones, y jamás se les considera un cobro extra a las personas. Los horarios son extremadamente flexibles, se les permite estudiar, porque la verdad yo creo que esa es la mejor capacitación para un empleado, que esté estudiando. De esa manera se siguen formando y trabajamos de esa manera. Lo hago así porque en su momento yo lo viví y no está chido, ¿no? Entonces cuando otras personas entran a trabajar con nosotros, es de esa manera, bajo la responsabilidad únicamente. Ser responsable de lo que haces. Trata bien a la gente, trata bien a los clientes, vamos a llevarnos bien. Y todos los problemas se solucionan de esa manera, ¿no? Entonces, sigo trabajando, pero ya no es igual. Y doy trabajo, pero ya no es igual. Yo ya no exploto a nadie. O sea, la neta, y eso me da como una sensación de consuelo, ¿no? Porque entonces el trabajo ya no se vuelve algo estrictamente necesario, sino tal vez hasta un gusto, ¿no? Y así debería de ser la chamba. La chamba se hace por gusto, la gente va por gusto. Inclusive cuando salen, y si salen bien del trabajo, después me dicen, oye, es que mira, voy a ir a trabajar a otro lado. Pues va, que te vaya chido. Y regresan, pues porque los trataron mal, ¿no? Y dicen, ¿qué onda? ¿Me das trabajo otra vez? Va, ahí está la chamba, porque quedaste bien y seguimos trabajando. Y la única condición, pues, obviamente, es que le echen ganas, que sean atentos y que sean responsables. Nada más. Es toda la exigencia. Pues en un sentido, como lo mencionas, hasta yo quisiera trabajar ahí. Ahí por si tienes una vacante. Pero eso es lo interesante y quizás también una de las cosas de las cuales se podía poner en cuestión. A tus trabajadores meramente les das demasiada libertad. Pero al tener una empresa grande, ¿no crees que esa libertad sería demasiado corrompida por lo mismo de que también las personas pues tienen algunas mañas de las cuales se salen con la suya? Y es ahí donde a veces tenemos que ponerle como ese martillo, esa exigencia a los empleados para que corresponda. Que ojo, no debería ser. Las personas, como lo mencionas, deben de tener aquella libertad para que se desarrollen tanto como individuos como personas que colaboran en tu empresa. En esos dos aspectos yo creo que deben ser fundamentales, o sea, deben estar unidas para que tu empleado sea como de confianza, en el sentido de que, oye, se está aportando de tal manera, entonces hay que darle estos beneficios, o le das estos beneficios y se va a comportar de tal manera. En este aspecto yo creo que sí, yo estoy de acuerdo con tu punto, pero también vamos a la realidad también, una realidad donde a veces las personas se creen demasiadas vivas, y es ahí donde empiezan como que a enchinchar o a afectar pues esta estabilidad tanto de tu trabajo, ya sea un trabajo como los que tienes o una empresa ya meramente demasiado grande. ¿Por qué? Porque si les podemos dar una libertad así como la que planteas en una empresa demasiado grande,
ok, podemos meterlo como una merma o meterlo como un problema pues muy pequeño, pero imaginemos que estamos trabajando con cosas de las cuales si tienen ¿cómo se llama? Un producto que cueste demasiado caro, ahí cómo cabría o cómo entraría esta libertad. Obviamente entre más vas creciendo te vas institucionalizando, ¿no? Ya no es la palabra de, digamos en este caso, del patrón con el empleado directamente, ¿no? Tienes que trabajar con reglas y obviamente tienes que trabajar con políticas. No, de igual manera, perdón, sí. Tú tienes reglas y tienes políticas de las cuales los empleados que tienes tienen que seguir. Sí, así es. La cuestión aquí, las reglas que tienes quizás son un poco más directas hacia ellos y están un poco más livianas. Ahora, entre más grande, las reglas se van poniendo más estrictas por lo mismo de que tú ya no vas a estar cerca de ellos. Sí, ese es el hecho de la delegación. En este caso, por ejemplo, si yo empezara a tener un crecimiento exponencial dentro de la empresa, digamos, tendría que empezar a hacer delegaciones, o sea, tener personas que estén obviamente supervisando, gerenciando y haciendo otro tipo de actividades, y entonces ahí ya caemos en la institucionalización. ¿Cómo podríamos llevar estos valores que a lo mejor tienes en una empresa pequeña a una grande? Y hijo, la neta, eso sí está bien complicado, ¿no? Podría intentarse, sí, suena utopía, pues un tanto, la verdad, pero yo, al menos después de mi experiencia, yo creo que sí lo intentaría. No me importa, o sea, de verdad, a lo mejor voy a sonar bien idealista, pero no me importaría quizá perder con tal de no estar mal dentro de mi trabajo, porque supongo que no debo de ser equívoco en el sentido de volver a regresar a las mismas prácticas, ¿no? Si no lo logro, digamos en el caso de que yo tuviera un crecimiento exponencial y no logro involucrar este tipo de valores dentro de la empresa y obviamente dentro de las personas, yo me regresaría a hacer una institución básica, no un changarrito con tal de sentirme cómodo y poder hacer lo que a mí me gusta. O sea, no capitalizar el producto. No me interesaría, de verdad lo digo, no me interesaría en dado caso no crecer con tal de seguir en esta hegemonía. Ok, eso suena bien, epicurio, bien. A ver, la neta, o sea, si vengo de allá no quiero regresar allá. Okay. Nunca más. Y es que de hecho, tal cual, o sea, Sergio da con el clavo en el ataúd, porque dice, pues es que yo he visto cómo se manejaba anteriormente en empresas más grandes, en empresas que tenían un cierto código o que se decían tener este código estricto, estas leyes, como que pues sí, imperaba el hecho de decir, yo te voy a mandar y yo voy a decir lo que vas a hacer o lo que no vas a hacer, ¿sí? Entonces dice Sergio, pues no quiero eso, o sea, parte de haber cambiado o de haberse salido de este tipo de empresas, es decir, quiero empezar, pero con algo que no tenga que ver con esto, ¿sí? Quiero cambiar el patrón, quiero hacer nuevas cosas y que de alguna forma haya esa libertad para darle voz a las personas que van a trabajar conmigo, ¿sí? Yo creo que en ese sentido está padre y pues también es muy, muy reiterado que pues obviamente hay gente que pues sí se pasa de lanza, que de hecho Sergio me comentaba hace algunas semanas que despidió a una chica, ¿sí? Por esto mismo, porque de hecho se malinterpretó, se malentienden muchas veces ese tipo de libertades que como patrón, como jefe a veces le puedes dar a una persona, ¿no? Y yo creo que en ese caso lo dice Diego, que tienes que tener cuidado con el tipo de pues sí, de libertades, de leyes, si puedo decirlo así, que vas a manejar dentro de tu negocio, de tu empresa, de tu changarro, como lo quieras ver. Porque en este caso, tal cual, sabemos que Sergio tiene personas que, como él lo mencionó, capacita antes de poder trabajar. O sea, no les mete a trabajar nada más así. O sea, les da el conocimiento previo para poder manejar y pues defenderse a sí mismas, ¿no? en la chamba, ¿sí? Y de hecho es algo por lo que
también está aquí con nosotros, ¿no? O sea, si no pudiera cederle la confianza y el hecho de decir, pues te puedo dejar a cargo del changarro, pues no podría estar aquí, no podría estar estudiando, ¿verdad? Entonces, es algo que también debes saber tú visionar, ¿no? O sea, qué tipo de gente vas a dejar a cargo de tu trabajo, ¿sí? Porque en este caso vemos que en otras empresas, pues obviamente hay personas que son decididas, tienen un carácter fuerte, frío, lo que quieran, pero muchas veces no saben empatizar con la gente, ¿no? O sea, no saben sus necesidades, todo eso, porque al final de cuentas quieren que rindan en el puesto que están desempeñando, ¿sí? Y eso al final, pues, se deja mucho ver, ¿no? O sea, que no mucha gente y empresas o marcas, lo que quieran, tienen esta empatía, este acercamiento con el empleado, aunque en muchas veces vemos que sus visiones o sus acercamientos, sus misiones, lo que quieran, se jactan de decir que tienen un acercamiento, quieren tener un acercamiento con el empleado, que quieren hacer que se sienta lo más chido posible, ¿sí? En su puesto de trabajo, cuando dices, pues no creo, porque si obviamente, regresando a la realidad, hay muchas cosas que van a empañar o opacar su trabajo, pues parece que a veces ese tipo de cosas son, y no digo con total firmeza, pero a veces esas cosas son más fuertes que las buenas intenciones, y eso es triste, ¿no? Porque hay mucha gente que intenta trabajar, ¿sí? Intenta sostenerse, intenta tener un sustento para su familia, y muchas veces la situación es contraria, ¿no? O sea, que pues obviamente, como tal, lo decíamos en el episodio anterior, que era aquello que denominábamos trabajo, pues era lo que implicaba cierto esfuerzo mental o físico, ¿no? Y yo creo que en este caso vemos la perspectiva de Sergio de las dos formas, ¿no? O sea, de ese esfuerzo que antes era y que fue un esfuerzo que al final de cuentas ya no se pudo soportar, ¿sí? Incluso él teniendo a su cargo a personas, o sea, porque él empezó, o sea, ha tenido otras labores, pero, o sea, llegó a ese punto de que no soportó ese tipo de responsabilidad, porque otra vez se vuelve un ambiente, pues, tóxico, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues cambió ese patrón, quiso decir, pues lo que no quiero que suceda en mis negocios, por así decirlo, es eso, ¿sí? O sea, no quiero que pase eso, y yo creo que eso es algo de elogiarse, porque no mucha gente como patrones consiguen eso, ¿sí? Y yo creo que en este caso tampoco se consiguen diariamente. Yo no digo esto con el hecho de decir que no haya gente que realmente quiera chambear, que quiera trabajar, pero no mucha gente tiene las mismas intenciones que Sergio nos está platicando, ¿no? Y eso es triste otra vez, es lamentable. Entonces, no sé qué quieran opinar. Obviamente, en ese sentido, cuando las personas no tienen otra solución que meramente el trabajar en un lugar donde se les permita o se les dé la oportunidad, pues es ahí donde pues está como la problemática de los que tienen un nivel superior a las personas que van a empezar a laborar, pues es donde empieza esta explotación, la explotación de tanto su tiempo como los productos que tienen que realizar o todas las actividades que tendrían que hacer. En ese sentido, es aquí donde yo sí me pregunto o me cuestiono, pues qué pasa con estas personas que se aprovechan de las personas que pues quieren trabajar y estas se sobrepasan con el trabajo. En ese sentido, yo creo que sí, no está como que bien visto, o yo creo que deberías de mantener como una ética laboral ok, si esta persona necesita un trabajo y no tiene pues un nivel educativo que digamos sabe defenderse ante las leyes que rigen el trabajo, pues lo más seguro es que tú como persona que tienes la capacidad para poder desarrollar ¿cómo se llama? Entonces en ese sentido pues hay que mejor brindarle la ayuda, el brindarle las necesidades que él requiera para poder cubrir todos estos aspectos que a él le faltan, y no meramente explotarlo. ¿Por qué? Porque volvemos,
tú eres una persona que quizás sí tiene una gerencia o eres subgerente y explotas a personas, pues ¿qué sentido tiene? O sea, nada más porque a ti también te explotan o viviste la explotación, también quieres decir que vas a explotar a alguien más. Pues no, debes de ser coherente de que al menos en un trabajo vas a ser pues un número más. Eres un producto más del cual simplemente en un punto te van a desechar. Entonces hay que reflexionar sobre meramente una ética humanista, esta ética humanista de sentirnos pertenecientes con el otro individuo, ahora sí como lo indican que la visión y la misión de las empresas, de que si la persona es perteneciente a una familia de X empresa, pues entonces hay que ayudarle a que ella crezca como persona y que si en un momento es despedida o ya no requiere su labor como trabajador o quiere cambiar de trabajo, pues que le nutra el trabajo en donde estaba, pero no le nutra de tal manera en la cual diga, ya no quiero trabajar por lo mismo de que diario me explotan. El trabajo en ese sentido puede llegar a volverse muy difícil. Yo trabajé con gente que tenía ciertas características con las cuales no se podía hacer empatía jamás, ¿no? Y a su vez, porque estoy hablando de gerentes, o sea, más o menos teníamos el mismo nivel, estas personas trataban muy mal a sus empleados, o sea, como dices, se vuelve algo recurrente, o sea, así como me hicieron a mí, y yo ya llegué a un punto gerencial, digamos, antes de ser empleado llegó a un punto gerencial, así como me trataron a mí, ahora ya me toca a mí tratar, ¿no? Y creo que no va por ahí. La cadena se tiene que romper, como dice Diego, darle un sentido humanista al trabajo, pues no debería de ser cosa del otro mundo, ¿no? Yo creo que es un aporte trabajar, ya que somos filósofos, trabajar desde la ética dentro del aspecto laboral, ¿no? Mira, muy difícilmente te van a comprender sentidos éticos muy elevados los empleados, pero el sentido del bien y el mal, yo creo que todas las personas lo tienen, ¿no? Sucede algo, quizá hasta, podríamos decirlo medio chusco, cuando a una persona le das completa libertad, yo creo que hasta se siente sacada de onda, ¿no? Le dices, oye, mira, tú aquí vas a hacer esto, aquí te quedas, vas a estar solo, nadie te va a vigilar. Y la persona dice, caray, ¿y qué hago con esta libertad, no? ¿Qué hago con esta responsabilidad? Y vas a creer que se vuelve como algo recíproco, en donde dice, si me dieron la libertad y me dieron la capacidad de tener un libre albedrío, creo que puedo usarlo para bien, ¿no? Y cuando llegas y dices, ¿cómo te fue? No, pues estuvo bien. ¿Y qué tal todo? No, mire, pues pasó esto, pasó aquello. Ah, perfecto, no te preocupes, ahorita lo solucionamos. Se arreglan los problemas, empiezas a entrar en un círculo en el cual va ida y vuelta, ¿no? O sea, no todo es para acá, no todo es ganancia, no todo es utilidad. Y también pensar en las personas también tienen vida, las personas también tienen necesidades, llegan a su casa y obviamente tienen problemas. Y cuando tú como patrón, como gerente, como persona de un poquito más de jerarquía, o no me gustan esos términos, pero ineludiblemente los tenemos que hablar, te acercas a la persona y le dices, mira, te puedo dar un consejo, te puedo platicar contigo, cómo te sientes. Para ellos es algo muy, muy bueno, ¿no? Que digan, mira, el patrón, el gerente también es humano, ¿no? No es una máquina que se dedica a dar órdenes y a exigir puntos y exigir otro tipo de cosas como diálogos y no, o sea, eso está fatal, ¿no? En el caso, por ejemplo, de cómo damos la atención, es de solamente sea amable, saluda con respeto y despídete bien con respeto. Sabemos que mucha gente llega de mal humor y te trata mal, pero bueno, en la medida de lo posible pues no debes de ser igual, ¿no? Y también las relaciones laborales, pues obviamente no al acoso, me refiero al acoso en todos los sentidos, porque se pueden dar y es muy normal, digamos, no hay que banalizarlo, pero la neta sucede en todos lados, pero que la gente también se sienta libre de ese tipo de acoso, ¿no? La violencia psicológica y todo ese tipo de cosas. Entonces tú brindas un lugar en donde la gente llega y dice, qué chido, ya vine a trabajar y el día que yo me quiera ir me puedo ir sin ningún problema, ¿no? Siempre y cuando cumplas
Porque hay personas que, como lo decía Diego, pues no entran, ¿no?, dentro del patrón, de decir, hoy te voy a dar la confianza y chin, de repente me agarras algo sin el permiso, y saben a qué me refiero, y dices, bueno, ¿qué crees? Pues ahí sí no puede, o ahí sí no va, ¿no? Yo te di la confianza y pues no puedo continuar con tu trabajo, pero esa sería una de las últimas medidas, ¿no? Todo lo demás creo que se puede ir arreglando, ¿no? Se puede ir solucionando en la marcha con el trabajo y pensar, ¿por qué no?, en una nueva filosofía laboral, ¿no?, en la cual se le brinde también al empleado la oportunidad de tener libertades dentro del trabajo. Suena bien difícil y utópico, como lo mencioné, pero sí podría llegar a darse el caso. No sé cómo lo vean. Mira, hay algo importante que mencionabas ahorita y era el sentido, y Diego también lo mencionó, lo de la ética humanista, y tú lo reiteraste, ¿no?, de ser más humano con los demás, con los trabajadores, ¿no? De hecho, como estudiantes de esta carrera, creo que hemos visto eso, ¿no? O sea, que de hecho pertenece a un centro en el que se esperaría que salgamos más con esa visión de humanidades, de las ciencias sociales, ¿no? Y es más acercado a eso. Pero lo que voy es que en este sentido, hablando de lo laboral, del trabajo, estaría interesante ver qué consecuencias podría traer el hecho de decir, pues vamos a tratar de que nuestros empleados se sientan, ahora sí, como lo mencionaba Diego, parte de esta empresa, de esta asociación, de este grupo, ¿sí? Que sean verdaderamente la familia y no que solamente sea un término ahí usado para hacer sentir al empleado como importante, ¿no? Y al final no se siente así, no es así, ¿verdad? Entonces, en ese sentido creo que es importante, y yo creo que no solamente en lo laboral, sino como personas parte, o sea, como personas que son parte de la sociedad, ¿no? En este caso, tratar de ser más empáticos, de entender a los demás, que todos tenemos problemas, situaciones, lo que quieras, y el trabajo pues se vuelve parte de ello, ¿no? Se vuelve parte de una carga que a lo mejor en mayor o menor medida puede ser una responsabilidad más, y lo es, pero que no sea como lo más, como con lo que tengas que estar lidiando a diario, ¿sí? Porque mucha gente hoy en día ve al trabajo no solamente como una necesidad, es obvio, pero lo ve como solamente es eso es su vida, ¿no? Y al final de la semana esperan que llegue el viernes para irse a pistear, a irse a chelear, a hacer lo que quieran, porque están hartos de toda la jornada de la semana, ¿no? Y en este caso, con la perspectiva que plantea Sergio, parece que el trabajo también puede ser algo enriquecedor, algo en donde puedes aprender, donde puedes conocer, donde puedes potenciar nuevas habilidades, ¿no? Yo creo que es algo importante y debe de recalcarse, ¿no? Que el trabajo también debe ser ello, no solamente debes estar siguiendo órdenes, sino también poder tener la oportunidad de decir, pues no estoy de acuerdo con esto, y decir, yo planteo estas nuevas cosas, o yo quisiera que fuera así el ambiente. Sabemos que en algunas empresas, en algunos grupos, en algunas asociaciones, tal vez no se dé el caso, pero si hay la oportunidad y si hay esa libertad, que tal cual, yo concuerdo con lo que decía Sergio, muchas veces cuando le das esa oportunidad a las personas, pues se sacan de onda, ¿no? Porque obviamente estamos influenciados por esto de que me está dando una responsabilidad, ¿sí? Final de cuentas, pero también te estoy cediendo la confianza. En este caso creo que tiene que hablar más ese lado, de que no solamente es la libertad por dártela, sino te estoy cediendo la confianza porque creo en ti, porque creo en tus capacidades, porque sé que puedes dominar esa labor que te estoy dando y puedes ser responsable, sé que tienes estas actitudes y aptitudes, ¿no? Entonces yo creo que es importante recalcar eso, ¿no? Al final de cuentas, lo mencionamos anteriormente, el trabajo se ha vuelto parte de nuestra vida, y tal vez lo vemos de esa forma como algo negativo porque lo vemos como algo añadido a nosotros y de lo cual no podemos despegarnos, ¿no? Pero el trabajo siempre va a haber de alguna u otra forma, incluso podemos inventar nuestro propio trabajo, ¿no? O sea, muchas personas inventaron sus trabajos, ¿por qué? Porque estaban cansados obviamente de seguir pautas, de seguir códigos que los mismos trabajos ya estaban predeterminando, ¿no? Entonces, no sé qué quieran opinar ustedes. No sé si recuerden un libro de nombre La Sociedad del Cansancio,
que está de hecho muy de moda, pero en el cual habla de un punto en el cual las personas son sus autoexplotadores, ¿no? Se explotan a sí mismos. Se buscan dentro de las filosofías empresariales, ¿no? De hecho, las filosofías empresariales se reducen a lo que es la misión y la visión, pero dentro de ellas pareciera que les dan una forma de pensar a los empleados, ¿no? Se vuelven autorregulados, se vuelven dúctiles dentro de las empresas, ¿no? Ya no es necesario, hasta cierto punto, dice este libro, que las personas sean vigiladas, sino se autorregulan, pero por el hecho de pensar en su propia autoexigencia, ¿no? Llevándolas a un conflicto en el cual se explotan, ¿no? No sé qué pudiera opinar Diego de esto. Sí, recuerdas esa lectura o no te ¿No tocó? es el derecho a la presa? No, ese es otro. Entonces no, esa sí no la leí. ¿Recuerdas? No meramente ha reflejado hacia eso, pero yo creo que al darles una libertad a los individuos, yo creo que cae un poco más de responsabilidad ante ellos al dedicarse en su labor. ¿Por qué? Porque cuando ya les das unas condiciones, es que ya tienen que hacerlo así como tú les mencionaste. Ok, sí les vas a enseñar cómo se tiene que hacer. Sin embargo, cuando ya les dices, mira, así van a estar las cosas, no te preocupes, yo te voy a dar la libertad correspondiente a el trabajo que vayas a hacer. Al darle esa libertad, considero que ya le estás meramente dando más responsabilidad en que todo el peso va a caer en él, en el sentido de que lo tiene que hacer de tal manera en la cual pueda satisfacer las necesidades de libertad que tú le estás indicando. En ese sentido, considero que a la vez está bien porque por sí solo va a aprender. Pero hay veces en las cuales a los trabajadores hay que traerlos pues casi de la mano, ya que pues sí tienen áreas de oportunidades de las cuales sí necesitan llevar poco a poco. En ese sentido considero que hay dos factores, o en un punto de laboral, al ver los trabajadores vas a estar diferenciando, ok, a quién sí le voy a dar libertad y a quién no. Al que le vas a dar libertad es el que puede hacer las cosas por sí solo en un momento dado, pero mientras a otro pues le voy a limitar una libertad. Ok, se la voy a dar sin problemas, pero le tengo que limitar. ¿Por qué? Porque obviamente necesita o tiene áreas de oportunidad de las cuales tenemos que mejorar. Sin embargo, cuando cubramos esas áreas de oportunidad, considero que le voy a dar esta libertad, pero ya con responsabilidades o la responsabilidad de que las cosas las tiene que hacer tan bien. ¿Por qué? Para que no le quiten esa libertad. Ahora sí, como que esta libertad es condicionada a algo, ¿no? De hecho, sí, es una forma de atraer también al trabajador, al colaborador, lo atraes de esa manera, ¿no? Ahora bien, delegarles responsabilidades sin haber capacitado, la verdad es un riesgo extremo, ¿no? Primero, para poder tú, como patrón, como gerente, tener cierta libertad, tienes que aprender a delegar, y para poder delegar tienes que capacitar. Hay personas a las que les cuesta más trabajo, sí, por supuesto, y ahí también es donde entra el sentido humanista, ¿no? Obviamente no todos aprenden al mismo ritmo, ni tienen las mismas capacidades. De ahí tú como empleador pues debes de tener la habilidad de saber colocarlo en el lugar que le corresponde y darle su tiempo, ¿no? Yo sé que la exigencia dentro de las empresas pues muchas veces es ya, no es de te espero para la siguiente semana o lo que sea, ¿no? La facultad que me da a mí el tener una empresa pequeña y que yo esté al pendiente de ello es que les puedo dar esa libertad, ¿no? De que se tomen el tiempo para aprenderlo, pero una vez que sí, obviamente ya tienen la capacitación y las habilidades para poder desarrollar su empleo, entonces sí se les delega la responsabilidad, ¿no? Y hay un principio de la administración, recuerdo, es a cierto grado de responsabilidad, cierto grado de decisión y de libertad, ¿no? Pero hasta que lo consigues tú como empleador, como patrón, darles lo que necesitan para poder desempeñar su trabajo. Entonces, ahí se cierra el círculo en donde tú ya puedes agarrar y decirles, ¿sabes qué? Aquí está tu sombrero,
vamos a chambear y ya lo que ocupes, pues me hablas, ¿no? Y ahí se termina el ciclo, pues. Exactamente, entonces, pues esto es un tema del cual hemos estado hablando y de igual manera es un tema muy amplio hablar sobre el trabajo, que pues meramente háganos sus preguntas, cuestiónenos sobre el tema del trabajo, qué opinan ustedes acerca del trabajo y pues bueno, esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias, Sergio, por ser parte de este podcast. Ser ahora sí el padrino con el cual abrimos pues las invitación a las personas que quieran participar en este podcast y quieran hablar acerca de cualquier tema, refiriéndonos a cualquier cosa. Meramente, pues, ¿qué quieres decir antes de despedirnos, Chava? Antes que nada, reitero que haya venido Sergio. Ya habíamos quedado que si venía él. Desde hace un mes. Desde hace un mes, de hecho. Quedamos que iba a venir, pero pues los tiempos de los tres no han sido oportunos para esto. Pero afortunadamente hoy se pudo concretar. Y de hecho, pues ya lo habíamos, como que ya íbamos esbozándolo, ¿no? De que iba a venir un invitado. Y yo creo que de esta forma, pues, como dices, Diego, abrimos el espacio para que pueda venir más gente, puedan venir a conversar sobre un tema en específico, algo que les guste, que les atraiga y que se sientan abiertos también a sugerir temas, a decirnos de qué les gustaría escuchar el siguiente podcast o algo así, ¿no? Entonces, alertas a las historias en Instagram, contéstenlas por favor, porque nos esforzamos en subir contenido, ahí estamos publicitándonos, estamos empezando desde cero, ya sabemos, pero nos gustaría que hubiera esa reciprocidad en cuanto a la respuesta, ¿no? Otra vez reitero agradecemos que haya venido Sergio a platicarnos un poquito de su experiencia y qué opina de este tema, ¿no? Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Diego. Meramente, pues antes que nada, antes de dar nuestras redes sociales, algo que decir antes que acabemos el podcast, Sergio. Sí. Bueno, así ya nada más para concluir, espero que de alguna manera la experiencia que yo he tenido de trabajar en empresas y después dedicarme a otra cosa bien distinta, pues le pueda servir de inspiración a alguien para, si no está haciendo lo que le gusta, pues pueda cambiar de rubro y cambiar su vida, ¿no? Y atreverse a pensar diferente, ¿no? No porque dentro de las instituciones estén ya los reglamentos y las indicaciones tal cual como lo dice el manual, no se puedan hacer otra cosa. A mí me funciona y ojalá a otras personas le pudiera funcionar, porque en la medida de que eso suceda, pues la sociedad puede cambiar, ¿no? Si vemos la perspectiva laboral desde otro punto de vista. Exactamente, pues bueno, muchas gracias, Sergio, de nuevo, y pues nos estamos viendo. Nuestras redes sociales pues meramente es Diego Vázquez del IRAM en Facebook, Diego Real 10 en Instagram, y estamos en Instagram como Ya Nos Choreaste, todo junto. Ya me choreaste. Ya me choreaste, todo junto. Y compartan nuestros videos, denle me gusta a la página de YouTube y compártanlo por favor. Nos estamos viendo. Da tus redes sociales, Chava. Me encuentran en Facebook como Salvador Soto y en Instagram como Salvador Soto 27. Ahí estamos igual. Ahí estamos en Instagram, ¿no? Para que le den like a las 3 publicaciones que tenemos hasta ahorita y a las historias, y subimos contenido pues cada semana para que ustedes ahí manden sus respuestas, ¿no? Esperemos que haya buena recepción por parte de ellos, ¿no? Otra vez, gracias, Sergio. Y pues nos estamos viendo en el próximo podcast, del cual no sé de qué se vaya a tratar, y eso es lo interesante, mantenernos en una angustia, ¿ok? Entonces nos despedimos y nos vemos, cuídense mucho y gracias, adiós. Adiós.